Hola, hola a todos, bienvenidos. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Patricia nos saluda desde México. Bienvenida, Patricia. Hola, Carla, ¿qué tal? Bienvenida. Carla nos saluda desde Argentina. Bienvenida, Carla. También está María Murillo desde Perú. Tenemos personas de toda Latinoamérica. Muchas gracias por estar acá. También nos acompaña Heidi, Susana Hernández desde México. Bienvenida, Heidi. Siguen ingresando personas. Vamos a esperar breves minutos para poder comenzar con el doctor. Nos saluda Betty desde Toluca. Bienvenida, Betty, ¿cómo estás? Igor Olaf desde Guanajuato. Bienvenido, Igor. Gracias por acompañarnos. Acá en el chat nos escribe gente de Colombia, de Guatemala. Vicky Ramírez. Hola, Vicky, saludos desde México. Fiorella, saludos desde Lima, Perú. Bienvenida, Fiorella. Bien. ¿Iniciamos, Jordan? Perfecto, iniciamos. Ok, muy buenas noches, muy feliz inicio de semana y de mes, un mes complicado en temas de COVID. Nos falta mucho por caminar. Como pueblo lo vamos a lograr siempre y cuando tengamos todo el cuidado y el amor propio para nosotros, nuestra familia, nuestros pueblos. Así salimos adelante. La Red Académica Internacional para la Formación Profesional frente al COVID realmente se siente galardonada por tener hoy a un gran destacado psicólogo mexicano, doctor Marco Murueta, un gran amigo latinoamericano, amigo de muchas luchas. De parte de nosotros como coordinadores, mi nombre es Pablo Cruz y Gerson Lizarbe, yo les hablo desde Costa Rica y Gerson está en Perú. Les damos la bienvenida a este nuevo webinar que tenemos el día de hoy. Comentarles que pueden escribirnos, llamarnos, escribirnos realmente por medio de la red.internacional.profesional@gmail.com y con todo el gusto del mundo les estamos contactando, respondiendo sus preguntas. Esto es un espacio completamente gratuito, un espacio que hemos construido junto a grandes instituciones justamente para acercarnos de manera académica, profesional y conversar sobre temas de muchísimo interés para América Latina y realmente para el mundo, ya que esto está llegando a España y a Portugal también. Un poco de lo que hemos hecho en la red, en nuestra red, que es de ustedes también, hemos llegado a más de 3,000 personas en menos de 2 meses que tiene la red de estar trabajando, entregado más de 300 certificados de participación. Además, hemos tenido participación de 20 instituciones participantes a nivel internacional, desde España, Colombia, Argentina, México, Costa Rica, y vamos aportando fuertemente hacia ir creciendo dentro de este trabajo por presencia, como les había dicho, de América Latina, España y Portugal. Realizaremos además, esto es una noticia para todos ustedes, realizaremos un conversatorio especializado una vez por mes, muy posiblemente los últimos días del mes lo vamos a estar planificando para que también se integren, va a estar sumamente interesante. Vamos a reunir una serie de expertos y vamos a abordar un par de temas específicos. Nos vamos a permitir además profundizar en estos temas. Va a estar sumamente bien. Estamos también integrando nuevas instituciones, quiere decir universidades, centros de estudio, instituciones privadas también que quieran ser parte de la red. Esto es totalmente gratuito, es una forma de apoyarnos también, entonces son totalmente bienvenidos. Lo único que deben hacer es escribirnos al correo que ya les dimos, igual lo vamos a estar poniendo en el chat. Para las próximas capacitaciones, bueno, el día de hoy tenemos al doctor Marco Murueta de México,
El viernes tenemos a Raimundo del Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención en Jalisco. Vamos a tener una premisa, eso no lo habíamos trabajado, vamos a trabajar psicología del deporte con Diego y Alejo García Neira de Costa Rica y de España. Eso va a ser a 12 mediodía, justamente por el tema de horarios con España. También tendremos a la doctora Ara Mercedes Cerguera Córdoba, que es la decana de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional de Bucaramanga, para el viernes 17. Y así vamos a estar desplegando por toda América Latina, por todo Europa también, este tipo de trabajos de capacitación que les tenemos preparados para este mes de julio. Y si ustedes ven también, ya tenemos preparado para agosto también un par de webinars ya que están ya listos para realizarse. Agradecer antes de empezar nuevamente a la Universidad Bolivariana, Pontificia Bolivariana, seccional de Bucaramanga, a Ludos desde Argentina, a la ULAPSI, Sinergia Centro Psicológico, PIR Consultores, Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, Conexiones Empresariales, también al FEPSI, que es la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención de Jalisco, Ágora Organizacional, la UNAM de Iztacala, Serviprof, Universidad de Ixtlahuaca y principalmente porque hoy tenemos a su director de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología por apoyar este esfuerzo internacional que justamente busca eso, acercarnos como pueblos, seguir construyendo conocimiento y ir construyendo muchísimas cosas más que va a ser de gran beneficio dentro del COVID y posterior a todo esto que estamos pasando. Si gustan solicitar su certificado de participación, les indicamos cómo, por medio del correo electrónico redinternacional, red.internacional.profesional@gmail.com, para que si gustan solicitar el certificado o incluirse dentro de la red como miembro de la red, son completamente bienvenidos, indudablemente. También anunciarles que ya tenemos un sitio web, que es el http red-aifp.simplesites.com. También para que nos sigan, igual estamos transmitiendo en vivo en este momento por Facebook Live y estaremos subiendo también los videos en YouTube de la red. Solicitarles, por favor, mantengan siempre sus micrófonos en silencio. Al final de la intervención de nuestro ponente habrá un espacio para que puedan conversar con él, puedan hacerle sus preguntas. Sin más, para no atrasar más este maravilloso evento, me despido desde San José, Costa Rica, realmente deseando que disfruten muchísimo la primera ponencia de este mes. Gerson. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por la introducción y bueno, en verdad es un placer presentar al doctor Marco Murueta. Recuerdo hace unos 4 años o 5 años nos visitó acá en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con una conferencia magistral y desde ahí vamos siguiendo tu trabajo, Marco, ¿no? Muchas gracias. Vamos a presentar al doctor Marco Murueta. Él es psicólogo y filósofo, profesor titular de la carrera de Psicología en la UNAM Iztacala. Es tutor del doctorado de Pedagogía en la UNAM, también es presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI, y presidente de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI. Bienvenido, Marco, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Gerson, Lizarbe, Pablo Cruz, este dueto que está coordinando esta red internacional de psicología. Pues muchas felicidades por este proyecto y desde luego estamos listos para seguir contribuyendo con él y creo que puede crecer todavía mucho más. Saludo a todos los que están aquí en el Zoom y a quienes nos están viendo por Facebook también. Les agradezco mucho su presencia para conversar en esta noche sobre un concepto que pues consideramos innovadora. Ya tiene, este concepto se dijo por primera vez como en el año 2007, tiene 13 años, pero bueno, nunca lo habíamos expuesto de manera tan integral como lo vamos a hacer el día de hoy. Es un concepto que forma parte de la
teoría de la praxis, de la cual soy autor. Déjenme vamos a presentar unas diapositivas. Entonces, sociedad del afecto, en la teoría de la praxis, es parte de la teoría de la praxis, es una teoría psicológica, filosófica también, que estamos desarrollando con muchas cosas interesantes, ¿no? Y en este concepto de la sociedad del afecto, pues tiene que ver con esta idea de que otro mundo es posible, dicen los altermundistas, ¿no? Lo del Foro Social Mundial, dicen que otro mundo es posible. Pero este Foro Social Mundial pues surgió en 1998 y estamos en 2020 y pues todavía no saben cómo sería ese otro mundo posible. No hay claridad, ¿no? Hubo una crisis de los proyectos socialistas antes de los años 90, hasta 1989, pues el otro mundo posible se le consideraba como socialismo, ¿no? Capitalismo y socialismo. Estaba la Unión Soviética, Cuba, y ese era el otro mundo posible, pero la Unión Soviética entre 1989 y 1991 entró en crisis y se disolvió y volvieron los países que formaban parte de la Unión Soviética, pues volvieron al capitalismo. China tiene un socialismo capitalista muy curioso y los países de Europa del Este, que también eran socialistas, también se cambiaron otra vez al capitalismo. Y algunos países que se mantienen, como puede ser Cuba, tiene un modelo económico, tiene una circunstancia, han resistido muchísimos años, ya muchos embates y muchas carencias, muchas limitaciones, pero más allá del bloqueo de Estados Unidos, al cual obviamente no estamos de acuerdo, rechazamos, pues tampoco Cuba nos ha dado la muestra de lo que podía ser ese otro mundo posible. Incluso en Cuba han empezado a abrir también elementos de tipo capitalista. Y el otro país, otros países que podrían ser referencia en esa especie de socialismo, pues sería ahora Venezuela, quizá Bolivia también, pero ustedes han visto lo que ha pasado con Venezuela, también con mucha conflictividad, con muchos problemas económicos, y Bolivia, aunque tuvo un repunto económico, finalmente hubo un conflicto político pues, que terminó en la dimisión de Evo Morales y el establecimiento de un gobierno pues de derecha, se pudiera decir, pues con mucha controversia, ¿no? El caso es que los proyectos socialistas, pues entraron en crisis. Ahora, incluso Hugo Chávez en Venezuela trató de hablar del socialismo del siglo XXI, un nuevo tipo de socialismo, e hizo algunas cosas, pero que finalmente no han dado el resultado que se hubiera pensado, el resultado anhelado, ¿no? Al mismo tiempo, y como parte de esto, están los avances tecnológicos, ¿no? De que se habla de la era de la información, pues estos aparatos que ahora estamos en el Zoom y el WhatsApp, los celulares, tantas cosas que... Entonces, ¿cuál es el mundo posible? El mundo hipertecnologizado, un poco que se imaginó Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz, pensando todo súper tecnologizado. Hacia eso vamos, ese es el modelo de país que queremos que ya se trabaje desde casa, como lo decía Alvin Toffler, y como ahora estamos en la pandemia. ¿Cuál es el mundo posible? Que por cierto, esta pandemia pues nos ha abierto. Me salió otra presentación. Sí, me dijeron que otra persona metió ahí una presentación y que si yo deseaba continuar con la mía, pues sí. Entonces, en esta época de pandemia, una de las ventajas que se tiene muchas desventajas, es la centena, el coronavirus que parece incontrolable, siguen los números más o menos altos, sobre todo en América, en Estados Unidos y en América Latina también, aunque en Europa han empezado a disminuir, pero esta época también es una época en que la mente puede abrirse y por eso es muy oportuno en esta ocasión hablar de estos conceptos de la sociedad del afecto y hacer una revisión de pues, cuáles son los modelos de vida social que estamos teniendo, ¿no? Se habló de la posmodernidad, desde los años 80, 90 se empezó a hablar de la posmodernidad, pero la idea de la posmodernidad dice es que no debe haber metarrelatos,
y los metarrelatos son un proyecto compartido, pues, por la humanidad, o una idea de que la humanidad puede ser de cierta manera y no la capitalista, pero la posmodernidad dice que no, que ya no, un poco lo que dicen del fin de la historia, de que ya cada quien su mundo, pequeños grupos, no debe haber grandes paradigmas, sino cada quien, lo que podríamos llamar es la posmodernidad ha sido una forma actual de relativismo. Cada cual ve las cosas según el cristal con que la mira, ¿no? Pero en teoría de la praxis decimos, no, para eso es el diálogo, para eso es la integración. Podemos compartir proyectos y es muy importante compartir proyectos. Imagínense una familia, una comunidad donde no hay puntos de referencia comunes, sino hay una dispersión. Obviamente hay menos capacidad de cooperación, menos posibilidades de compartir y sobre todo que no hay ruta compartida, ¿no? Y también el panorama de la complejidad, que es muy interesante por parte de Edgar Morin, Niklas Luhmann, un enfoque sistémico, ¿verdad? Que no deja de ser interesante, pero que tampoco ha podido disociarse claramente de lo que sería eh, el punto de vista capitalista, ¿no? Déjenme ver cómo lo vamos a hacer aquí para que avance ahí está. Dice precisamente los de la complejidad, dice, hay una miseria que no disminuye con el decrecimiento de la miseria fisiológica y material, o sea, no por hacerse ricos, hay otra miseria, dice adecuadamente Morán, sino que se acrecienta con la abundancia y el ocio. Entre más abundancia y más ocio, hay una miseria que surge, como diría también Víctor Hugo en Los Miserables, o Marx en La miseria de la filosofía, ¿no? Hay un desarrollo específico del subdesarrollo mental, bajo la primacía de la racionalización. O sea, esto de la técnica, la ciencia, de la especialización, de la cuantificación, de la abstracción, de la irresponsabilidad. Y todo eso suscita el desarrollo del subdesarrollo ético, un juego de palabras, pero que no deja de ser muy interesante. Entre mayor especialización, mayor cuantificación, mayor racionalización, dice Morán, mayor subdesarrollo mental, mayor subdesarrollo ético. Una gran paradoja muy interesante, y en eso pues estaríamos de acuerdo con Morán, Ciurana y Mota, que publicaron este texto en 2003. Dice, mientras se continúe siendo mentalmente subdesarrollado, se acrecentará el subdesarrollo de los subdesarrollados, que obviamente a los subdesarrollados se refiere a América Latina, a África, a algunos de los países asiáticos más pobres, ¿verdad? La disminución de la miseria mental de los desarrollados, o sea, de los estadounidenses, de los europeos, permitiría rápidamente, en nuestra era científica, dice Edgar Morin, resolver el problema de la miseria material de los subdesarrollados. Pero es justamente ese desarrollo mental el que no logramos superar porque no tenemos conciencia de él. En la primera cita, la anterior, estaba yo de acuerdo con Morin, pero en esta no, porque entonces resulta que América Latina, África y Asia dependemos de que los estadounidenses y los europeos lleguen a tener conciencia un día, lo cual en la perspectiva de la teoría de la praxis, eso no va a ocurrir. Morán, pues como es francés, piensa en la conciencia de los franceses, pero no va por ahí el camino que puede sacar a la humanidad de este deterioro ambiental, de este deterioro de la vida social, de esta violencia, de las posibilidades de las guerras, del deterioro del planeta. No va por el desarrollo mental de los entre comillas, desarrollados, los ricos, no va por ahí. Eso es lo que vamos a plantear en esta conferencia. Entonces, la posmodernidad y el propio enfoque de la complejidad han sido y siguen siendo perfectamente compatibles con la perspectiva de la sociedad del conocimiento, propuesta de un enfoque modernista y, por lo tanto, capitalista. Es decir, ni la complejidad ni la posmodernidad cuestionan el modelo capitalista ni pretenden superarlo. Pareciera que es una cuestión de conciencia, no de sistema, no de forma de organización social, sino hay que tener conciencia, lo cual en teoría de la praxis pues no puede ocurrir, no, eso no va a ocurrir. Ante la falta de conceptos alternativos para construir un ideario congruente, pues los altermundistas no han logrado definir cómo puede ser ese otro mundo posible al que aspiran. Otro mundo es posible, se reiteran una y otra vez, pero ¿cuál? ¿Cómo? ¿Cómo sería?
Y no, yo he ido a algunos de los foros sociales mundiales y pues es una gran dispersión. Hay 6 puntos, ¿no? 6 o 7 puntos de consenso que todo el mundo quisiera, pero que no sabe cómo lograrlo. Bueno, hoy vamos a ver cómo lograrlo. Fíjense qué audacia, qué atrevimiento que les puedo decir el día de hoy, cómo lograr estos 6 puntos. El primer punto, equidad económica, distribución de la riqueza. O sea, todo el mundo, hasta los más ricos, dicen que sí, que debería haber más equidad económica y mejor distribución de la riqueza, pero no saben cómo hacerlo. ¿De qué depende que se distribuya bien la riqueza? ¿Sería que un día los más ricos del mundo bajarán sus ingresos y dirán, pues vamos a compartirlo? Pues eso no va a ocurrir. La equidad entre géneros, ¿no? Entre el hombre y la mujer, eso se ha avanzado mucho, pero también falta mucho de la equidad entre géneros. Y no se sabe exactamente cómo puede ser esa equidad. No están los nuevos modelos de masculinidad y de feminidad. Hay mucha discusión al respecto, no hay un proyecto compartido. También se habla de la importancia del desarrollo educativo y cultural de todos, pero lo único que se les ocurre pues, es que haya más escuelas y aún así no hay las suficientes y pareciera como si nunca pudiera haber escuela para todos, universidad para todos, ¿no? Pareciera una paradoja del sistema capitalista. Imagínense dentro del sistema capitalista que de repente toda la población se hace universitaria, vayamos más imaginariamente y piensen que no solamente es universitaria, sino que tiene posgrado. Todos los niños, de 100 niños que entran a la primaria, 99 llegan a doctorado. ¿Cómo sería esa sociedad? Dentro del capitalismo eso no es posible. El capitalismo necesita que haya una escala de escolaridad que justifique de diversos tipos de ocupaciones, porque si no, imaginen todos con doctorado, ¿quién va a hacer los trabajos más básicos? ¿No? ¿Quién? Barrer, trapear, tender camas, llevar bultos, hacer mensajería, las cosas que hace una persona en una oficina, un oficinista. ¿Quién lo haría si todos tienen doctorado? Parecería que es pues que no todo el mundo tenga doctorado. Se piensa que hay algunos más capaces que otros de manera innata. Y lo que yo sostengo es que un cerebro sano, bien alimentado, si es bien educado, puede llegar hasta los niveles más altos de la escolaridad y de la cultura. Entonces es una discriminación pensar que algunos que se queden en la secundaria, otros en la prepa, otros en licenciatura, otros en maestría y otros en doctorado, y después los postdoctorados ya están también contando. Y así pudiera ir hasta el infinito, ¿no? Ya que todo el mundo tenga postdoctorado, pues habrá alguna otra figura, de tal manera que haya una jerarquía ocupacional. También otra aspiración es la paz social, el alto a la guerra y a la violencia. Ya estamos hartos de la violencia, pero pues no sabemos. López Obrador parecía prometer, ¿no? Y mucha gente piensa que tiene la fórmula para acabar con la violencia. Y el caso es que no hay resultados porque no entienden bien las causas de la guerra y de la violencia. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy también. Otra cosa que está muy consensuada, pero que no se sabe cómo tampoco, es la sostenibilidad, ¿no? La salud y el cuidado ambiental. Todo el mundo está preocupado por la capa de ozono, por la basura en el mar, por los plásticos, por la contaminación del aire. Y lo único que se les ocurre es poner en hoy no circula, pero no se entiende otra opción, ¿no? Y también es un consenso el buscar la integración de minorías, como son los pueblos originarios, que son minoría de los pueblos mestizos o de los pueblos dominantes, o las personas con limitaciones fisiológicas, ¿no? Las personas que no pueden caminar, o oír, o ver, o algún problema neurológico, o también las personas de la diversidad sexual, o de la comunidad LGBT, bueno, LGBT más, ya es, poder integrarlos a ellos, ¿no? Esas son algunas cosas que se aspiran, pero no se saben cómo. Al Foro Social Mundial, pues se le ha criticado, aunque aquí está hablando de ya en Barcelona 2019-2020 de la confluencia de economías transformadoras, en general se le ha criticado la falta de desarrollo de alternativas concretas. Mucha queja, mucho señalamiento, mucho cuestionamiento, pero pocas propuestas, ¿no? Entonces, pues aquí hay una pequeña propuesta para estos 2 años, que es la confluencia de las economías transformadoras, pero todavía es muy general. Se teme que siga siendo solo un foro de descontentos, y la gran variedad de grupos y estructura actual horizontal favorecen la inconcreción y la dispersión. Entonces se han hecho varios foros mundiales, pero dígame qué
síntesis, qué se puede sacar como conclusiones de esos foros mundiales, y en esencia no hay conclusiones. Digo, no hay conclusiones, sobre todo muy claras. Que hay mucha gente participante, que hay mucha gente inquieta, que hay mucha gente que no quiere el capitalismo, que quiere otro mundo posible, pues sí, pero conclusiones de por dónde no hay. Es uno de los cuestionamientos al Foro Social Mundial. Pareciera como si no quisieran ese compromiso, un poco en el enfoque de la posmodernidad, que nadie tenga una propuesta que pueda integrar a los demás, porque pues, ¿por qué se va a centralizar en alguien? Que es una paradoja, como si se tratara de centralizar hacia una sola propuesta, ¿no? Entonces hace falta la elaboración de conceptos y proyecciones que permitan hilvanar alternativas realistas, concretas y eficaces. Si viéramos a la humanidad como si fuera una persona, pues no tiene proyecto de vida. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde quiere ir la humanidad? Ya dijimos los 6 deseos, pero ¿cómo se imagina esa realización la humanidad? No sabe, no tiene proyecto de vida. La humanidad, decimos que está en una neurosis fuerte porque vive al día, vive al corto plazo, con muchos conflictos, unos frenan a otros, el potencial de desarrollo se limita por las guerras, por la desconfianza, la infinidad de esfuerzos humanos que se invierten en vigilancia, en violencia, en cárceles, en procesos jurídicos interminables. Entonces hay mucho, faltan estos proyectos, y por eso el concepto de sociedad del afecto, pues es ese proyecto que queremos proponer. No quiere decir que sea el único, pero sí queremos proponer un proyecto que sea viable frente a la idea de la sociedad del conocimiento, del capitalismo. Pues surge este concepto de la sociedad del afecto. Y una cosa interesante para nosotros es que este proyecto surge desde América Latina, desde México, desde América Latina. ¿Y por qué surge desde México y de América Latina? Bueno, pues encontramos que América Latina es la mayor reserva afectiva del planeta. Y sobre todo aquellos países que tienen más raíces en comunidades, en pueblos originarios, tienen actitudes muy importantes que hay que rescatar y que nos heredaron, y que en parte se nota en esta comunidad que estamos haciendo ahora, de cómo tanto la Europa Latina como la América Latina tienen algunas características afectivas que no tienen los anglosajones, ni los asiáticos, por cierto, que son los que están dominando el planeta. Entonces, como lo pronosticaron algunos, entre ellos el Che Guevara, parece que estamos de acuerdo en que desde América Latina puede y podría nacer un nuevo proyecto de humanidad, que desde América Latina pudiera, y desde México pudiera salir un modelo, una propuesta que pudiera luego tener mayor receptividad al mostrar sus éxitos, mayor receptividad, pues en otros países, incluso más allá de América Latina. Pero pensamos que desde América Latina tenemos los elementos, los ingredientes para hacer esta sociedad del afecto. En la sociedad de la información, pues rápidamente veremos que, por ejemplo, Castells dice que está centrada en las tecnologías digitales de información y comunicación dentro del capitalismo. Hay una estructura social en red, dice Castells, a nivel planetario, lo que se ha llamado la globalización, ¿no? Que estamos con los efectos unos de otros. Lo que pasa en China en diciembre de 2019, pues afecta a todo el planeta. Y no solamente eso, lo que pasa hace unos segundos en cualquier país pudiera afectar a todo el planeta más allá del efecto mariposa, pues es el efecto de la comunicación, de las redes sociales, del Facebook, de la televisión, por supuesto. Entonces estamos en una integración comunicativa progresiva gracias a las tecnologías. Hay una transformación multidimensional en función de intereses dominantes, potencialidades de emancipación e independencia, también como estas comunicaciones que estamos teniendo ahora, gracias a la tecnología, pues se abren potencialidades de emancipación y de independencia. Las redes sociales y ahora esto de las videoconferencias, pues abre una gran beta de posibilidades para hacer la transformación que se requiere en México, en América Latina, en el mundo. La información no puede ser monopolizada, o controlada. Está cada vez rebasando, ¿no? Ya ven todo lo que pasó con el Wikileaks y con todo esto de las filtraciones, cada vez son mayores. Entonces
hay mucha información disponible y como estamos interconectados, la información que no tiene uno, lo tiene el otro, la otra, y entonces vamos confluyendo en una perspectiva cada vez más de mayores puntos de vista, retomando mayores puntos de vista de todo el planeta. La fuente de la productividad, pensaba Castells, es el conocimiento y la comunicación. Pues ahí sí se equivocó Castells. ¿Por qué no? La fuente de productividad, el conocimiento y la comunicación ayudan, pero la fuente de productividad es el trabajo, es la producción de bienes y servicios para los demás, no nada más el conocimiento. Si no, imagínense los investigadores y los comunicadores, pues serían los que estuvieran produciendo más, y no es cierto, eso tampoco. Sí, producen muchos materiales, pero no producen bienes y servicios para la vida en una forma esencial. Siguen siendo muchos los trabajadores de todos los niveles, los que siguen haciendo los zapatos, la ropa, las casas, los coches, las calles, los edificios, los servicios médicos, los servicios educativos. No, no es el puro conocimiento como tal y la comunicación. La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento consideran que con la ciencia y la tecnología, un día, si son utilizadas racionalmente, irán solucionando los principales problemas de la humanidad, pero eso no ha sido. Una de las paradojas que tiene la humanidad es que a mayor desarrollo tecnológico, como dice Morán, mayor subdesarrollo psicológico, mayor subdesarrollo emocional, mayor subdesarrollo moral, cultural. La gran aspiración de muchas personas en América Latina todavía hay, y en otros países, sobre todo los gobiernos, es tratar de que su país se parezca a Estados Unidos, a Japón, a Alemania o a España. Bueno, a España ya no tanto, pero a Estados Unidos, a Japón o a Alemania, ¿no? Entonces, por eso se les llama países desarrollados. Ellos se pusieron ese nombre, y a los latinoamericanos, africanos y asiáticos, a los países pobres, les llamaron subdesarrollados, como si el ser desarrollado, como si ellos fueran la muestra de lo que hay que hacer, ¿no? Ahí está la ideología, la hegemonía, ¿no? Ustedes son subdesarrollados, nosotros somos desarrollados. Algún día van a ser como nosotros. Pues no, estamos en desacuerdo con eso. Sin embargo, sí son ricos. Miren aquí este cuadrito que dice, pues están las poblaciones, ¿no? De Estados Unidos, América Latina, México y Brasil. Están redondeadas, no quise poner pues números en mayor especificidad para que sea más fácil la lectura y el análisis, ¿no? Pero miren, Estados Unidos pues está riquísimo. A cada año produce cerca de 21,000 billones de dólares. Mientras que, por ejemplo, América Latina produce pues como la cuarta parte, 5,350 billones de dólares, a pesar de que somos pues casi el doble los latinoamericanos de los estadounidenses. No, somos una población más amplia y sin embargo producimos la cuarta parte. En México, que somos 130 millones, cerca de 130 millones, producimos 1,221, o sea, menos del 10% de lo que produce Estados Unidos. Y Brasil, más o menos un 10%, un poquito menos del 10% de lo que produce, y tiene 210 millones. Pero fíjense qué interesante la cuarta columna. El PIB per cápita quiere decir lo que se produce en cada país por persona. Si toda la riqueza se distribuyera entre las personas, incluyendo bebés y ancianos y todo, a cada estadounidense le tocarían $63,000 al año, más o menos 1,386,000 pesos mexicanos. En América Latina, si se distribuyera todo su producto entre todos, les tocaría $17,563 al año, más o menos 166,386 pesos. Divídanlo entre 12 para que vean más o menos cuánto sería su salario mensual por persona, incluyendo por bebé. En México, por ejemplo, el producto per cápita es de $10,118, más o menos 222,596 pesos por persona al año. Imagínense, si son 4 personas en una familia, pues multipliquen esas cantidades por 4 y tendrán lo que sería una familia de 4, ¿qué ingreso tendría anual y mensual? Y Brasil, un poquito más abajo que México porque tiene más población, a pesar de que su Producto Interno Bruto es más alto, pero como tiene más población, su producto per cápita es de un poquito menos de $9,000 al año, 197,010 pesos mexicanos. Pero vean las cifras comparadas de bienestar. Por ejemplo, en Estados Unidos
son 330 millones, México 127 millones. Pero, por ejemplo, los Estados Unidos se suicidan 12 personas por cada 100,000 personas al año, mientras que en México se suicidan 4 por cada 100,000 personas. Ellos tienen 3 veces más suicidios que nosotros en proporción a la población. Los adictos a drogas prohibidas en Estados Unidos, 27 millones. En México se calculan 2 millones de adictos. De alcohólicos, en Estados Unidos, 66 millones. En México, 17 millones. Muerte por cáncer de seno en mujeres. En Estados Unidos, más de 40,000 muertes por año. En México, un poquito más de 4,500 por año. Diabetes, ahí sí, ganamos. México tiene 10.9% de diabetes contra 7% de Estados Unidos. Obesidad, pues estamos casi empatados, está rebasando México con un 31%, Estados Unidos con un 30% de la población con obesidad. Muerte por infarto, en Estados Unidos más de 325,000 muertes por infarto al año, en México 35,000. Y encontramos unos estudios de depresión primaria, que es la depresión que parece no tener causas, sino que está simplemente desganado, desmotivado, pesimista. En Estados Unidos, 17%. México, 8.4%. Entonces, son mucho más ricos los estadounidenses que los mexicanos, pero vean, son mucho menos felices los estadounidenses que los mexicanos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos la población que consume en Estados Unidos, en México y en Estados Unidos, pues las drogas más conocidas, que son la marihuana y la cocaína. Y bueno, vean ahí los hombres de 12 a 17 años, marihuana 1.07% en México, 10.3% en Estados Unidos. Cocaína 0.29 en México, 0.9 en Estados Unidos. O sea, 0.29 quiere decir que es la cuarta parte de México con respecto a Estados Unidos. Pero, por ejemplo, el más alto, que son los de 26 a 34, marihuana en México 2.05, en Estados Unidos 7.7, o sea, 3 veces más de 3 veces más. Y así, en mujeres, pues más o menos parecido, incluso es mucho más. Las mujeres en Estados Unidos consumen mucho más drogas que las mujeres en México, si ustedes pueden observar ahí los datos. Y ahí está la relación, ¿no? En marihuana, la relación de Estados Unidos con respecto a México es de 9.6 a 1, de 12 a 17 años, de 6.5 a 1, de los 18 a los 25 años, de 3.7 a 1, de 26 a 34, y de 84.0 a 1 en las mujeres de 12 a 17. En las mujeres de 12 a 18 a 25, 45.5 a 1. Imagínense, es desproporcionado. En cocaína es menos marcado, pero de todas maneras es muy grande. Por ejemplo, los hombres en cocaína, los de 12 a 17, 3.1 a 1. De 18 a 25, 2.3 a 1. De 26 a 34, de 5 a 1. Y las mujeres, miren, de 12 a 17, de 27.5 a 1. No hay dato de consumo de mujeres de 18 a 25 en cocaína. Y de 26 a 34, 8.7 a 1. Entonces, entre los varones más jóvenes de los dos países hay diferencias muy marcadas con respecto al uso actual de la marihuana. Casi 10 veces mayor en Estados Unidos. Este es un estudio del INEGI y esto que estoy leyendo ahorita es un texto del INEGI, del Instituto Nacional de Geografía e Informática de México. Pero en los grupos de mayor edad esto es menos acentuado. En el consumo de cocaína, en cambio, las diferencias no son tan marcadas, excepto para el grupo de más edad, 5 varones estadounidenses por cada mexicano, en el grupo de 26 a 34 años en el uso de cocaína en los 30 días previos a la encuesta. Esta encuesta es 2018. Entre las mujeres de los dos países las diferencias son mayores, especialmente para la marihuana y en los grupos más jóvenes. En la cocaína también se observan las diferencias más elevadas entre las de 12 a 17 años. Por cada mexicana de ese grupo consumen 27.5 estadounidenses. No se reportó uso de cocaína en el último mes entre las mexicanas de 18 a 25 años de edad. Un dato interesante. En el análisis comparativo México-Estados Unidos indica que los índices de consumo en este país son más elevados que en el nuestro. O sea, en Estados Unidos es más elevado que en México, afectando por lo tanto a muchos más habitantes. En México hay más diferencia en el consumo por género, mientras que en Estados Unidos las mujeres usan drogas en proporciones mayores, no tan alejadas de la prevalencia entre los hombres. ¿Por qué? ¿Eso es el desarrollo? ¿Son los países desarrollados o son los países decadentes? ¿No?
Nosotros pensamos que, lejos de representar el desarrollo, Estados Unidos y otros países poderosos representan la decadencia de la vida humana. Y no es un eufemismo, están en decadencia porque además sus cifras que acabamos de mencionar de deterioro no van bajando, van subiendo. Cada vez hay más suicidios, cada vez hay más drogadicción, cada vez hay más cáncer, cada vez hay más infartos. O sea, no va bajando, por eso es decadencia. Hay que evitar seguir ese modelo. Algo está mal en los conceptos que guían la vida de los países ricos. Y por eso, pues que necesitamos otro modelo. Kant pensó que era posible la paz perpetua. Kant reflexionó acerca de la posibilidad de los seres humanos para lograr la paz perpetua y vivir en paz mediante una vida ética, aplicando el imperativo categórico, y todavía eso se piensa, todavía lo que dice Morán de la conciencia, pues es esta idea de Kant, y que si todo el mundo siguiera esta regla que dice Kant, obra o actúa solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Es decir, haz en cada ocasión lo que quisieras que todo mundo hiciera en una ocasión idéntica o similar. ¿Sí? Pero lo que dice la teoría de la praxis es que Kant no pudo entender que si una persona prefiere actuar por deber y no por un deseo específico, como él ponía en contraposición el deber y el deseo, él le llama la inclinación, esto representa también y necesariamente otra determinada inclinación. O sea, también el actuar racionalmente y hacerlo debido necesita ser deseado. No es por pura conciencia, por eso no es por explicación, no es por una conferencia que las cosas se puedan transformar. Necesitamos ver cómo se produce ese deseo de actuar de acuerdo a lo que Kant decía que era debido, el actuar. Pues como quisieras que todo mundo actuara en una circunstancia similar, no es por conciencia. Y pues no es tan por conciencia que un alcohólico, pues aunque le expliques los efectos y las causas del alcoholismo, no va a dejar el alcoholismo. Y así todas las neurosis que existen en la vida social tienen su propio proceso de producción y desgraciadamente no se curan por conciencia, pues que ese es el problema de Occidente. Pensó que haciendo conciencia ya todo se iba a resolver y no es así. Lo que hemos descubierto y investigado en la teoría de la praxis es que hay un proceso de producción de deseo, de emociones, de querer hacer cosas. El tema es el querer, porque alguien quiere o porque alguien no quiere, lo que sea. Porque alguien quiere actuar correctamente, porque alguien se quiere drogar, porque alguien no se quiere drogar. Los que hay algunos que piensan que la droga es porque pues la probaron y ni modo, el que la prueba pues ya queda. No es así, no es así. Son muchos mitos que hay que desmitificar. Entonces, el saber es el poder y el deber, dice, el deber se percibe como opresión o autocontención, ¿no? Son pocos en la actualidad los que hacen casi todo lo que se les antoja sin afectar los intereses de otros, porque lo que les nace espontáneamente es algo también bueno para los demás. Es decir, solamente puedes ser libre en la medida en que integras también la perspectiva de los demás, y si no la integras, pues estarás chocando continuamente, estarás en la confrontación y vas a poder avanzar menos simplemente porque tienes pues muchos opositores, ya sea en la familia, en la comunidad, en la escuela, no vas a poder avanzar y vienen las desesperaciones porque no se entiende por qué los otros boicotean lo que tú quieres hacer, lo que una persona quiere hacer, pues porque no se entiende su perspectiva, su dinámica, ¿no? ¿De qué depende esta posibilidad de que se viva en paz, que se viva pues siendo feliz, que se viva haciendo esencialmente lo que cada quien quiere y que eso además sea bueno para todos? ¿De qué depende? ¿Del conocimiento? Pues no, no depende del conocimiento. Lo afectivo, como decía el doctor Luis Lara Tapia, de la Facultad de Psicología, primer director de la Facultad de Psicología de la UNAM, decía, lo afectivo es lo efectivo. Fíjense qué frase se le ocurrió. Los hombres y mujeres nuevos que queremos formar solo pueden surgir de la integración emocional con la historia, con la colectividad. Y por eso decimos que el amor es tan importante, no el amor romántico, sino el amor en esencia, en lo que es naturalmente, que es lo hemos definido como sentir como propio lo que le sucede a otros, a otros, y sentir cada persona que se inserta emocionalmente en la vida de los demás. Eso es lo que se requiere para lograr lo que Kant estaba pensando lograr, que haya una integración emocional con la historia y con la colectividad de cada persona, que haya capacidad amorosa, el evento amoroso, ¿no? El sentimiento de trascendencia
despierta en cada individuo cuando sus acciones rebasan la búsqueda de beneficios unipersonales. Es muy interesante ver cuando alguien logra algo para su comunidad, la emoción que siente, el orgullo que siente, el impulso que siente, contrario al que solamente ve por su beneficio propio. Es decir, los demás forman parte de cada quien. El bien de los demás es el bien propio, pero ¿cómo le hacemos para lograr que las personas tengan, diríamos, ese chip, ¿no? ¿Cómo se logra? Entonces, el camino hacia un mundo superior, que es la sociedad del afecto, el mundo superior al actual, pasa por la intensificación de la vida afectiva en las parejas, entre los padres y los hijos, que es lo que tenemos que lograr, por el desarrollo de amistades profundas y estables, por la integración emocional de los equipos de trabajo, por el vínculo emocional dentro de las instituciones en cada comunidad o en cada región, por afinidades diversas, país por país, entre países afines e incluso entre países disímbolos. Se puede tener algún tipo de colaboración en la humanidad toda. El afecto y este sentido de comunidad, que sería la base de la sociedad del afecto, es el mejor antídoto contra el abuso y contra la corrupción, por supuesto, contra la violencia. Los vínculos afectivos son el único antídoto para el abuso y la corrupción. Conforme se intensifica la vida afectiva, genera confianza, seguridad, serenidad y entusiasmo para impulsar y compartir proyectos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Inclusive en la economía, ¿no? Las relaciones afectivas constituyen el verdadero poder y el eje de los procesos económicos. Si hay integración en un grupo de trabajo, pues hay más eficacia, más eficiencia, mayor posibilidad económica de contribuir económicamente. Hay muchas demostraciones de que un equipo, un grupo, un país cohesionado, integrado emocionalmente, logra niveles de productividad mucho mayores, que es esto, el proyecto que estamos haciendo, ¿no? El reto que tenemos en América Latina es combinar organización y afectividad, porque hasta ahora son aspectos aparentemente incompatibles. Nosotros en América Latina tenemos grandes raíces, grandes ancestros, grandes culturas afectivas, pero tenemos poca capacidad de disciplina, de productividad, justamente por la invasión europea que tuvimos entre el siglo XVI y el siglo XIX, y luego el sometimiento que nos han tenido los anglosajones. Pues no hemos podido desarrollar mucha disciplina. Entonces los latinoamericanos somos muy indisciplinados. Bueno, ahora ya con el Zoom casi todo el mundo llega puntual, pero nos hace mucha falta el orden, incluso nuestras calles, tenerlas mejor alineadas, con mejor señalización, respetar más los semáforos, no por una cosa impuesta, sino porque por un hábito. A mí me sorprendió en la ciudad de Talca, en Chile, que los automovilistas son muy caballerosos todos. Entonces el peatón tiene una predominancia. Entonces, si el peatón va 2 metros antes de llegar a la orilla de la acera para pasar al otro lado, el automovilista se frena mucho antes y le deja pasar. Claro, es una población no muy grande, la ciudad de Talca, en Chile, pero ese aprendizaje, esta caballerosidad que podemos tener, pues sería muy interesante en la vida cotidiana, ¿no? No tirar basura, cuidar el medio ambiente entre todos. Pero entonces necesitamos combinar nuestra gran capacidad y tradición afectiva que viene desde los pueblos originarios y absorber las capacidades de disciplina y de organización que tienen los anglosajones, pero eso implicaría un cambio de modelo porque no se trataría de un capitalismo donde uno manda y somete a todos los demás y los cita a trabajar a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde los manda a ver su fútbol americano por la tarde y a tomar cerveza en su casa alejada de la comunidad, ¿no? Sino hacer comunidad y hacer familia y hacer vida afectiva, pero eso combinarlo con organización. Esta es la clave de la sociedad del afecto. Tecnología y afecto, afectividad y organización, sistematicidad, disciplina, con un proceso afectivo, estético, que retome mucho de las estéticas y de las afectividades de los pueblos originarios. ¿Por qué somos tan pobres en América Latina? Bueno, ya lo dije un poco, ¿no? La invasión, la colonización, el saqueo, la marginación europea de los siglos XVI a XIX, manejo de armas y tecnologías de comunicación y navegación que aquí todavía no había, el dominio de Estados Unidos, el siglo XIX hasta la tercera década del siglo XXI, o sea, hasta la fecha. 3, carencia de intercambio comercial entre países latinoamericanos. Es dificilísimo comprar y vender. Podemos comprar y vender muy fácilmente todos los países latinoamericanos con Estados Unidos, pero entre los países latinoamericanos necesitamos hacer. Por eso estamos proponiendo lo de la moneda
común, ¿no? Y además facilitar la comunicación. Debe haber un pacto entre los países latinoamericanos para eso. Escasa valoración hay al desarrollo científico y tecnológico. No nos hacen caso a los científicos, los gobiernos andan en otra onda. Bueno, algunos científicos, que a los médicos ahora le están haciendo mucho caso, pero no a los psicólogos, por ejemplo. Entonces, hay escasa valoración a los inventores. ¿Por qué no se promueve a los inventores, a los científicos? Se les proyecta, se les entrevista, ¿no? Hay que estar entrevistando cosas más de chisme que de ciencia y de tecnología, ¿no? Falta de seguridad y habilidades para crear y proponer. Mucha gente no se siente inseguro. Oye, yo puedo proponer, yo puedo crear. Híjole, pero pues es que yo no soy estadounidense ni europeo. Pues eres latinoamericano, eres mexicano, eres brasileño. Propon. Es mejor proponer y fallar que no proponer. Pero nos faltan habilidades. Mucha gente no sabe. A veces proponen cosas pues como chistosas o que no tienen mayor trascendencia. Entonces, no, hay que saber cómo crear, cómo proponer. Mucho por eso vamos a ver la importancia de la educación creadora, ¿no? Limitaciones en la alta escolaridad, pues tenemos mucho rezago educativo. Limitaciones de los modelos educativos. Además, la escuela no solamente hay rezago, sino que tiene educativos muy limitados, ¿no? Queriendo que los niños aprendan cosas que no son de su interés ni saben para qué sirven. Y entonces aprenden un montón de cosas los niños en la escuela que no se quedan, que no tiene mayor trascendencia, ¿no? Todos los que están oyendo esta conferencia pasaron alguna vez por el binomio al cuadrado, por la hipotenusa, por los catetos, por el seno, coseno, tangente, cotangente, por las derivadas. ¿Y para qué? Piensen, ¿para qué aprendieron todo eso? Algunos matemáticos me han dicho, pues para que aprendan a pensar, aunque luego ya no se acuerdan de qué se trataba las derivadas, pero pues al verlas, alguna vez aprenderlas, pues aprendieron a pensar. Y yo les digo, pues mejor el ajedrez, aprendes a pensar más con el ajedrez. Entonces, no, sí las matemáticas pueden ser muy útiles, pero que tengan algún sentido para producir, para crear algo, ¿no? Eso es lo que estamos proponiendo en la educación. Dificultades para organizarnos y para ser autogestivos. Mejor se van los emigrantes a que los empleen en Estados Unidos, en Canadá, porque no sabemos organizarnos, cómo generar un proyecto, cómo generar una empresa, cómo generar un servicio, cómo hacer un intercambio de bienes, cómo hacer un trueque. No, nos falta mucho en eso. Limitaciones políticas, desde las dictaduras, sobre todo en el Cono Sur, ¿no? Pinochet, Videla, etcétera, todas las dictaduras que padecimos, hasta el absurdo de la democracia occidental, que consiste en que los partidos se peleen por ganar votos y luego sí, más o menos hagan lo mismo, y los que perdieron se quedan resentidos contra los que ganaron y los tratan de boicotear. Qué bonito juego el de la democracia como la concibe la tradición occidental, que hay que superar, ¿no? Desde la Revolución Francesa, nada más vean la historia de la Revolución Francesa, que fue de 1789, y luego vean lo que pasó en Francia en los siguientes 10 años, y verán que es un absurdo este tipo de democracia. Se mataron todo, Robespierre y Danton, y todos se empezaron a matar. La guillotina, que se la aplicaron primero al rey, luego se la aplicaron entre ellos, hasta que llegó Napoleón y estableció otra vez un autoritarismo. El punto 10, limitaciones de mantenerse en el modelo capitalista. ¿Por qué insistir? Bueno, ahí la verdad es que porque no hay modelo alternativo. Decíamos, los modelos socialistas, además de que han sido muy desgastados, muy atacados, muy estigmatizados, pero pues si hubieran dado ya frutos, imagínense que Cuba o la Unión Soviética ahorita estuvieran presumiendo su evolución, pues mucha gente cambiaría su punto de vista, pero no ha sido así. Se volvió el socialismo, como se ha concebido, es como un capitalismo de Estado, porque el gobierno tiene a su cargo todos los medios de producción y les da un salario a los trabajadores. Entonces, aunque hay en Cuba y lo hubo en la Unión Soviética, y lo hay ahora en México con el gobierno actual, algunos puntos de adelanto, pero el modelo esencial sigue siendo el capitalista, porque no saben hacia dónde, ¿no? Y aparte, pues tenemos grupos conservadores aristocráticos que son descendientes de europeos y que quieren seguir aquí imponiendo sus criterios de privilegios y que menosprecian pues a la población en general, ¿no? Son los lores, las ladies, los que desprecian a la chusma y no entienden que son parte
de este país, ¿no? Piensan que están en otro nivel. Entonces, les vamos a proponer un paquete de medidas, a ver qué les parece: transformación educativa y cultural, luego vamos a ver transformación económica y luego transformación política. Entonces, en la educación lo que proponemos es que se empiece a educar por cooperanzas y no por competencias. Las competencias son capacidades abstractas que enseñan a una persona a ser empleado para que en el futuro alguien lo contrate. ¿Qué sabes hacer? Ah, sí, te voy a contratar. Las cooperanzas, en cambio, es un concepto de la teoría de la praxis que dice que no, que la educación debería ser con destinatario inmediato. Si vas a escribir, no escribas una carta que no va destinada a nadie. Escríbele a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, al policía, al director. Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces, las cooperanzas tienen destinatario y tienen sentido. Las competencias tienen un sentido para el futuro, pero no. Quien desarrolla cooperanzas, desarrolla también competencias, pero quien desarrolla competencias no desarrolla cooperanzas. Entonces, en ese sentido, proponemos que concebir a las escuelas como centros de acción social y cultural, que los niños hagan cosas, que los jóvenes, los estudiantes en general de cualquier edad, pues hagan cosas para la comunidad, que no nada más aprendan binomios para pasar el examen. Si aprenden un binomio es porque sirvió para construir una escalera, para proyectar una construcción o lo que es, un proyecto cualquiera. Entonces ahí se aprende el binomio o el trinomio o el despeje de ecuaciones, y entonces sí, las matemáticas se volverían con sentido y serían apasionantes, ¿no? Quien sabe de matemáticas y le encuentra sentido, se le hace apasionante. Y yo soy uno de ellos, entonces me gustaría obviamente compartir esa pasión por las matemáticas con todo el mundo porque se les encuentre sentido. Entonces las escuelas estarían conectadas con la vida social y tendrían compromiso social. Esto es muy importante porque nos encontramos que el afecto surge, como le llamamos a esto, la ley del principito, es la tercera ley de la teoría de la praxis. Y la ley del principito le pusimos así porque el principito, pues está en un pequeño planeta, tiene a un amigo que es el zorro, y en un momento dado empieza a cultivar una rosa y le cuida del viento, le echa agua, la protege de posibles pues personas o animales que pudieran afectarla. Y después de que ya la rosa creció y la ve tan bella, camina unos 100 metros, dice, en su pequeño planeta y encuentra un rosal con muchas rosas como igual de hermosas, dice él. Le pregunta al zorro: oye, zorro, mira, aquí hay un rosal con rosas tan hermosas como la mía, la que yo he estado cultivando. Pero para mí me es valiosa aquella rosa. ¿Por qué estas rosas no son tan valiosas como aquellas para mí? Y entonces el zorro le dice, lo que hace valiosa tu flor es el tiempo que le has dedicado, el esfuerzo que le has dedicado, podríamos decir. Entonces, ¿cómo queremos que los niños tengan sentido de comunidad, se vinculen afectivamente a la comunidad, si se la pasan escribiendo y haciendo cosas en la escuela disociados de la comunidad, si no hacen nada por la comunidad? Entonces, si queremos un compromiso emocional de los niños, de las personas con la comunidad, pues tendrían que dedicarles. Por eso, en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano también establecimos el último día de agosto, el último domingo de agosto, como Día Nacional del Tequio. ¿Qué es el tequio? Pues el trabajo voluntario para la comunidad, porque ahí está el proceso afectivo. En la medida que le he dedicado a la comunidad, me comprometo con ella, y por lo tanto, si amo a mi comunidad, pues no la puedo robar, no la voy a violentar, no la voy a destruir. Por eso decimos que es la sociedad del afecto, y no de un afecto romántico, sino de un afecto natural, el afecto que podemos generar al contribuir al desarrollo de nuestra comunidad, ¿no? Y por lo tanto proponemos una educación creadora y un aprendizaje creador, que los niños no repitan, que no se aprenda para repetir, para replicar, que todo el conocimiento y todo lo que aprendan los niños es porque van a hacer algo interesante. Y entonces sí, que hagan acopio de las experiencias anteriores, de las teorías, para poder hacer algo interesante. Y entonces eso genera una autoestima, un orgullo y aparte un compromiso emocional muy grande, ¿no? Y aparte, pues un desarrollo potencial enorme. Diversificación y complementación de actividades en la escuela, que no todos hagan lo mismo. Esa idea de que todos son como galletitas cayendo en lo mismo, ¿no? Ya se tiene que acabar el currículum, se tiene que hacer a un lado y buscar un campo de posibilidades educativas donde
los estudiantes se complementen en una actividad para un proyecto colectivo, ya sea de un equipo o de todo el grupo, podría ser, ¿no? Pero siempre integrar talentos, integrar capacidades, como en una orquesta, como en una empresa. Así los niños tendrían que hacer su empresa para proyectos, ¿no? No necesariamente económico, pero podrían hacer algo en relación con la comunidad, donde el que sabe dibujar, dibuja, el que sabe hacer música, hace música, o el que le gusta, el otro que sabe escribir, pues escribe, el que sabe hablar más, pues al que le gusta más hablar, se van configurando diferentes roles que obviamente se pueden alternar según los deseos y posibilidades. Entonces, necesitamos educar para lograr un diálogo receptivo. Si no hay diálogo receptivo, el problema de Occidente es la idea de que hay una sola verdad, una sola realidad y dificultad para escuchar otro punto de vista. Por eso las guerras, porque no se entiende, no se tiene esa paciencia y esa vocación de escuchar y a integrar lo que el otro dice. Proponemos que se haga escritura original, que es parte de la educación creadora, que escriban lo que piensan, no que escriban lo que dicen otros, ¿no? Autogestión organizativa y económica, meterlo también a la escuela sería muy importante. Acumulación de experiencias transgeneracionales, que los que de esta generación pues vean qué hicieron las generaciones anteriores y cómo lo van a recuperar o cómo lo pueden superar en esta generación, en lugar de lo tradicional que los niños, los profesores le enseñan a estos alumnos lo mismo que le enseñaron a los anteriores y lo mismo que les enseñaron a los anteriores, y es aburridísimo para los profesores, pues estar enseñando y repitiendo lo mismo, ¿no? Es evaluando los mismos trabajos, sino que sea siempre hacia algo original y acumular estas experiencias transgeneracionales. Escuela bimensual para padres y madres de educación básica. Sería muy, muy importante que los padres fueran por lo menos un taller de 3, 4 horas cada 2 meses a la escuela de sus hijos a tomar un taller de cómo educar a los hijos, de aspectos psicológicos, de aspectos médicos, de aspectos odontológicos, nutricionales, pedagógicos, y eso potenciaría, nada más con eso sería una gran transformación. Educación para las relaciones de pareja en la educación básica, familiares y amistad, cómo mantener una amistad, cómo ser pareja. No hay educación para eso. Se necesitaría fomentar más las artes, hacer muchos festivales, concursos, proyección de artistas, hacerles videos, biografías. Eso hay que cultivarlo, ¿no? Igual fomentar la investigación científica y la invención tecnológica a través de torneos de proyección de los inventores, de los científicos, conexión con alternativas sociales y económicas. También el punto N, fomento a los deportes, torneos y proyección de los deportes, también sería muy importante. De todos los deportes, imagínense que se promoviera y se proyectara a los deportistas y que hicieran giras inclusive, sería la educación para la salud y del cuidado del ambiente, que es tan importante, la enseñanza y aprendizaje de al menos una lengua originaria en cada escuela, que se valoren los saberes y las posibilidades de los pueblos originarios a través de su cultura y que aprendamos las lenguas, que cada lengua se construye en más de 1000 años. Imagínense aprenderla, es toda una experiencia que en la lengua y en el sonido, en la estética de la lengua se trabaja. Y por lo mismo, valoración y proyección de las culturas originarias y las tradiciones populares en general. Este es, en síntesis, el proyecto de transformación educativa y cultural para la sociedad del afecto. La transformación económica son 10 puntos. Número 1, desarrollo de capacidades y actitudes para la autogestión económica y la formación y desarrollo de empresas cooperativas más allá de la escuela. O sea, ya las personas, incluso los que se supone que ahora están desempleados, pues que empecemos a hacer autogestión económica y la formación y desarrollo de empresas cooperativas, que por cierto, tenemos nosotros en el Zoom los días jueves de 8 a 10 de la noche, un seminario continuo de autogestión económica y cooperativismo, y están ustedes invitados. Me escriben y les puedo dar el ID. 2, desarrollo de cadenas de producción, servicios y crédito cooperativos, o sea, todo el impulso al cooperativismo. Las cooperativas deben superar en calidad, en sistematicidad y en capacidad productiva a las empresas capitalistas. Las tenemos que rebasar. Mientras las capitalistas sigan siendo de más capacidad, de más calidad, pues van a seguir manteniendo la hegemonía. Entonces tenemos que rebasar a las empresas capitalistas a través de la capacidad organizativa. 4, priorización fiscal, esto ya sería algo gubernamental, a empresas cooperativas sobre las capitalistas. Sería una estrategia, pues ya teniendo la posibilidad de un gobierno afín a estas ideas. 5, facilitar el intercambio comercial entre países latinoamericanos, que ya había yo comentado, que sería muy importante. Y necesitamos producir alta tecnología, autos, aviones, barcos, computadoras, celulares y otras tecnologías latinoamericanas que pudiéramos intercambiar con los otros países de todo el mundo y no mandar nuestros recursos naturales y nuestra mano de obra barata
para poder comprarles tecnología a los poderosos. 7, desarrollo de software y apps latinoamericanas, sería muy interesante. Crear la moneda latinoamericana común, el sucre, en paridad eterna con el dólar estadounidense o con el euro o con el yen. Establecer el valor de las monedas nacionales en tiempo de trabajo básico y no en oro o en dólares. ¿Sí? Trabajo básico, porque actualmente todas las monedas están respaldadas en oro o en dólares. Entonces, ¿no? ¿Cuánto trabajo se puede hacer? Y hacer una tabulación de cuántos trabajadores están trabajando, cuántos están produciendo, y eso sería el respaldo de las monedas, porque pues, es lo que se genera, es el producto, es lo que se va a intercambiar por la moneda. Y la moneda latinoamericana pues le daría muchísimo impulso. Entonces, establecer el 10, crear monedas o sistemas de vales regionales, locales y comunitarios para fortalecer las economías pues cercanas y no necesariamente las externas, ¿no? Sino que hacer una economía afectiva también en ese sentido. Bueno, ahora vamos con la transformación política. Primero, ya decíamos, superar el erróneo modelo occidental de la democracia. El 2, priorizar el consenso sobre la votación, pues en esta, ahí le falta un acento, en esta los derrotados quedan resentidos y por lo tanto van a boicotear a los supuestamente triunfadores. Generar formas autogestivas de gobierno por asambleas y consejos políticos territoriales, técnico-temáticos, salud, educación, ambiente, gremiales, ¿no? Y sectoriales también. Los hombres, las mujeres, los niños, los adultos mayores, los de la diversidad sexual, las comunidades que se formen. 4, el poder ejecutivo, legislativo y judicial deben integrarse en asambleas y consejos políticos comunitarios, municipales, departamentales, estatales y nacionales. El 5, pugnar por una nueva constitución política, que es lo que estamos haciendo en el CNPM. Estamos proponiendo esta nueva constitución política, que ya tenemos este libro, que es la versión 2018, y estamos por terminar la versión 2020. Esto que ustedes ven en pantalla es el anteproyecto. Estamos por terminar ya el proyecto ya aprobado por el Congreso Nacional Constituyente que formamos autogestivamente y queremos convocar a constituyentes por cada estado de la República. Y con su aprobación se empezará a armar las instituciones que vengan referidas en la constitución política, por ejemplo, esto de los consejos temáticos, los consejos gremiales, sectoriales, e ir armando un nuevo edificio de un estado, de un gobierno autogestivo, ¿no? Un autogobierno. Crear el Consejo Coordinador Latinoamericano con igual número de delegados de cada país. El 7, desarrollo de consejos y asociaciones latinoamericanas técnico-temáticas, gremiales y sectoriales, como es esta red que estamos ahora compartiendo, como es la ALFEPSI, pero en todas las ciencias, en todas las disciplinas, hacer este vínculo latinoamericano sería muy bueno y luego hacer interfase, ¿no? Los psicólogos con los médicos, con los antropólogos, con los maestros, pero si estuviéramos organizados a nivel latinoamericano. Y 8, defender la independencia y las soberanías nacionales y de América Latina, ¿no? Entonces, esa es la transformación política. Entonces, la sociedad del afecto implica retomar 5 principios de las culturas originarias latinoamericanas. Por eso ven ahí esta pirámide, es la pirámide de Chichén Itzá. El inciso A, integración de los seres humanos con la naturaleza y con el cosmos. Inciso B, sentido de comunidad en cada persona. Eso está en los pueblos originarios. Inciso C, apoyo de la comunidad para el bien y el desarrollo de cada uno de sus integrantes. Inciso D, expresiones y sensibilidad afectivas hacia la familia y los amigos. En maya, inclusive el saludo maya, así como nosotros decimos hola o buenos días, los mayas se saludan y dicen inlaquech. Y eso, si se traduce al español, quiere decir tú eres mi otro yo. Y eso está en los mayas. Y así en las otras comunidades, pueblos originarios, hay cosas muy parecidas. Sensibilidad, el punto 5, también tienen una sensibilidad y creatividad estética que hay que recuperar, retomar. El 2, la sociedad de afecto implica el desarrollo de disciplina organizativa y sistematicidad, como ya habíamos comentado, ¿no? El desarrollo de la capacidad también de tener actitudes cooperativas. Y la amistad y la cooperación con los diferentes pueblos, ¿no? Capacidades y actitudes cooperativas. Imagínense que los seres humanos o los latinoamericanos, en lugar de rivalizar, cooperamos.
en lugar del chip rivalístico que el capitalismo, bueno, desde antes el esclavismo nos implantó, la propiedad privada de los medios de producción, como diría Marx, lográramos instalarnos un chip cooperativo, nuestra potencialidad de evolución sería exponencialmente superior a la que puede tenerse bajo los otros modelos. Entonces podríamos pensar en una gran comodidad y en una gran riqueza para todos sin afectar a la naturaleza. Mucho más comodidad que la que pueden tener los actuales más ricos y sin afectar a la naturaleza. Ese es el proyecto de la sociedad del afecto, una sociedad de la abundancia, una sociedad donde puede florecer la humanidad, pueden florecer la América Latina, las culturas y la naturaleza también, no afectando a la naturaleza. Y muchísimo, ¿no? Entonces, en América Latina no hay que olvidar que es donde más convergen las diversas culturas del mundo. Piensen en otra región del mundo donde interactúen las diversas culturas. Y bueno, en Estados Unidos, pero hay como sectores igual en Canadá. Pero los europeos ya tienen su lógica muy establecida, los asiáticos bastante, ¿no? Los africanos inclusive también. Es en América Latina donde escuchamos a los asiáticos, donde escuchamos a los europeos, donde escuchamos a los estadounidenses, y solamente, la verdad, no hemos escuchado suficientemente a las culturas originarias de este continente, que son lo que falta para integrar las mejores aportaciones de todas las culturas. El mestizaje racial y cultural latinoamericano es símbolo de su capacidad de diálogo. Somos la cultura del diálogo por nuestro propio mestizaje y, por lo tanto, de la posible integración de puntos de vista diversos. A través de América Latina puede surgir una nueva etapa de la vida planetaria mediante el modelo de sociedad del afecto. Con la sociedad del afecto, la potencialidad individual y colectiva crecerá de manera exponencial, como ya decía. El desarrollo cultural y tecnológico serán cada vez más trascendentes, potentes y entusiasmantes. Con pocas horas de trabajo, será más que suficiente para que todos los seres humanos tengan una vida muy cómoda y sin afectar al entorno natural. En la sociedad del afecto, el trabajo se torna interesante y recreativo, confundiéndose con el juego. La sociedad del afecto, déjenme ver que me sale aquí, en la sociedad no espera llegar, la sociedad del afecto no es una sociedad del futuro, es una sociedad de ya, que nosotros la estamos construyendo, digamos, en Alfeps y aquí en la red. Somos una sociedad que empieza a vivir con esta capacidad autogestiva, afectiva, comprensiva, abierta a las diferentes ideas. Lo somos en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, donde no hacemos a ver quién le gana a quién y quién pierde. No, vamos a conjugar nuestras potencialidades de la mejor manera que podamos. Entonces, no es una sociedad para el futuro, eso también es importante. Es de empezar ya en cada familia, en cada centro de trabajo, en cada institución, si no al 100%, lo que se pueda avanzar. Eso ya es parte del proceso hacia la sociedad del afecto. Y si desde luego queremos participar en el proyecto de nueva constitución, pues también, perfecto, qué bonito. Comienza y se desarrolla progresivamente en cada persona, en cada familia, en cada colectivo, cada comunidad, cada país y en la humanidad toda. Entonces la sociedad del afecto está naciendo. Y déjenme ver si todavía queda. Entonces, ¿qué es la sociedad del afecto? Bueno, les quise poner una definición. La sociedad del afecto es aquella en que cada persona siente como propio lo que le sucede a sus comunidades y al mismo tiempo las comunidades se encargan de cuidar y potenciar el desarrollo y el despliegue de los talentos personales. Por eso, el lema de los 3 mosqueteros, pues queda para esta sociedad del afecto. Uno para todos y todos para uno, ¿no? Y ese es el proyecto. Entonces, pues me gustaría dialogar sobre este tema con ustedes. Pues sí, me eché como casi una hora. Pues, ¿cómo ves, Pablo? No, súper bien, Marco. De verdad que es un gusto, como siempre, tenerte, escucharte. Son muchos años escucharte sobre estas líneas sumamente importantes en toda América Latina. Pues bien, allí abramos micrófonos. Hagámoslo abiertamente. Si quieres, dejamos de compartir, Marco. ¿Ya? ¿Ya? Ok, vale. Ya dejé de compartir pantalla, sí. Soy. Perfecto. Mientras esperamos las preguntas, yo quisiera comentarte, Marco, brevemente. Acá en Perú se hizo un estudio sobre la felicidad y tiene mucha relación con lo que has mencionado, ¿no? Lima no es la ciudad más feliz, Lima es el centro económico de Perú. Las ciudades más felices son las que están relacionadas a las comunidades, ¿no? En esas comunidades nadie toma antidepresivos, en esas comunidades nadie hace yoga, nadie hace mindfulness,
porque no lo necesitan por el hecho de que piensan siempre en colectivo, ¿no? Y justo el investigador que realizó esta investigación acá en Perú, Jorge Yamamoto, toma como antecedente una investigación de Ryan y Deci, que investigaron sobre el sueño americano en el año 93, y mencionaban que el sueño americano era tener dinero, fama y belleza. Y en vez de lograr felicidad, lograba todo lo contrario, que era la infelicidad. Por eso Estados Unidos es uno de los países que consume más antidepresivos. Entonces, coincide mucho, Marco, de verdad. Muchas gracias por esta información que nos has compartido. Y las personas, por favor, que deseen hacer sus preguntas, comentarios, alguna duda que tengan con lo que ha mencionado el doctor, pueden abrir sus micros para poder escucharlos, por favor. Sí, los escuchamos. Y un detalle, el último detalle, Marco. En quechua, la lengua de los incas, no existe la palabra infelicidad emocional. Solamente existe en el tema para el dolor físico, pero no existe la palabra infelicidad en quechua. Ahí termino con Perú. Gracias. Bueno, una pregunta puedo hacer. Claro, Sí, por supuesto. Tengo entendido que en varias encuestas y estudios que han hecho aquí en México, resultamos de cuando a las personas son cuestionadas, resulta que hay los más grandes, altos índices de felicidad, mucho más que en otros países. Quisiera saber si es cierto el resultado de estas encuestas o es ficticio. Pues yo tengo ahí Raquel, yo tengo ahí los datos duros, ¿no? O sea, por ejemplo, Perú es uno de los países, creo que de 100 países que se tienen en la tabla de países de índice de suicidio. Vean en el Google, pónganle suicidio por país, y Perú es de los más bajos. Y América Latina en general está de los más bajos. Sí hay algunos países, curiosamente Uruguay es el más alto de América Latina en suicidios, ¿no? Luego Cuba, ¿sí? Y hay otro país más, y luego ya sigue Estados Unidos, y luego todos los de América Latina estamos mucho más bajos en suicidios. Entonces, hay estudios sobre depresión en los países poderosos y en los países latinoamericanos, y resulta que están menos deprimidos en América Latina que en Estados Unidos. Y las drogas, si las vemos como fármacos, y las drogas legales, los antidepresivos, se consumen mucho más en Estados Unidos que en México, tanto las drogas prohibidas como las drogas legales. Entonces sí hay muchos indicadores. Los infartos, ¿no? ¿Cuántos se mueren por infartos en Estados Unidos? Alrededor de 400,000 por año. En México menos de 40,000. Y así en todos los países latinoamericanos. Entonces todos los indicadores de bienestar emocional, más allá de la encuesta de felicidad que pudiera cuestionarse si está bien o mal construida o bien o mal preguntado, los datos duros sí nos dicen que con toda nuestra pobreza, los latinoamericanos somos menos infelices que los estadounidenses. Tienen mucho más soledad a ellos, y pues ya ven, luego van y matan a la gente. Sí, los latinoamericanos, hay mucha violencia. Fíjense, mucha de la violencia que pasa en México, en Colombia y en todos los países latinoamericanos tiene que ver con el altísimo consumo de drogas por parte de Estados Unidos. Porque si no salieran los millones de dólares de Estados Unidos para comprar esos estupefacientes, pues no se estarían matando los mexicanos, los latinoamericanos, por llevarle su droga, ¿no? Y nos causa una violencia tremenda, ¿no? Entonces sí, no es solo una encuesta, hay datos duros que hacen ver que así es. Bueno, pero entonces, mi querido Marco, si tenemos un índice alto de felicidad, se supone que estamos mucho más cerca de una sociedad como la que nosotros queremos organizar. Y sin embargo, tenemos los extremos más terribles, la pobreza más extrema, los feminicidios más grandes, enormes cantidades de asesinatos. Entonces, no entiendo si estamos más cerca de crear la sociedad del afecto por la felicidad del pueblo, ¿cómo podemos tener esos índices tan elevados de esto que te comento? Nos falta el ingrediente de la descolonización y la desoccidentalización, y poder generar más autogestión entre nosotros. No tenemos capacidad de autogestión, no tenemos habilidades para autogestión. Eso es lo que en esencia dice esta conferencia. Absorbamos disciplina, absorbamos sistematicidad,
y retomemos toda la historia afectiva que es tan grande de América Latina, y esa fusión entre sistematicidad y afectividad, eso es la sociedad del afecto. Y entonces es de una potencia enorme. Lo que nos falta es la parte de sistematicidad, que a pesar de todo ahí vamos adquiriendo a través de estos aparatos de computadoras. Ahí vamos poco a poco, pero habría que acelerar ese proceso y hacer esa integración. Gracias. Tenemos también a Igor. Adelante, Igor. Muy buenas noches. Bueno, primeramente, muchas felicidades al doctor Marco Eduardo Murueta. Excelente, excelente tema. Y pues yo creo que este es el fin último, ¿no? Que debería de buscar todo gobierno, la felicidad de su pueblo. Pero vemos que no se logra concretizar esto, ¿no? Porque luego los gobernantes, los políticos, pues tienen otro fin, ¿no? Más personal, y no llegan a consolidar esto. Yo creo que se debe de ver pues varias cuestiones. Bien lo mencionaba Marco, la cuestión del tequio, ¿no? Aquí sucedió en México un tema con una persona que se llama Eufrosina Cruz, allá en Oaxaca, que en el 2007 fue electa presidenta municipal de su comunidad por medio de estas cuestiones de usos y costumbres, ¿no? Ella es indígena y no le dejaron tomar posesión del cargo porque dijeron que no había contribuido con el tequio. Después de, bueno, varias cuestiones, pudo llegar a ser diputada local en Oaxaca, al grado que llegó a ser presidenta del Congreso, ¿no? Y ella menciona que fue brutal, ¿no? Por ser una persona de un pueblo indígena, pero bueno, se ha ido abriendo paso, luego fue diputada federal, y hoy en día es secretaria de cuestiones indígenas en el estado de Oaxaca. Yo creo que hay mucho por hacer. Desde el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano estamos trabajando para ir cambiando este tipo de mentalidad, ¿no? Como bien lo decía Raquel, ¿cómo llegar a ese punto? Pues yo creo que podemos llegar a ese punto también cambiando un poco la mentalidad, ¿no? De una sociedad, y como bien dice Marco, ¿no? Con la autogestión, con la sistematicidad, con el afecto. Y como bien lo dice, que a través de América Latina pues puede surgir una nueva etapa de la vida planetaria, ¿no? Mediante este modelo de sociedad del afecto. Y es algo que tal vez no quieren los países desarrollados como Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque de muchas maneras nos bombardean con muchas cuestiones, ¿no? Ahí está el caso de la operación Rápido y Furioso, donde metieron una serie de armas, ¿verdad? Para que entre el crimen organizado pues se mataran y mataran a gente que no tenía nada que ver. Y eso obstaculiza precisamente este tipo de cuestiones. Y hay mucho por hacer, vamos a seguir trabajando, y muchas felicidades, Marco. Gracias. Bien, una última pregunta vamos a hacer. Dice Roger Alberto Rodríguez, ¿cómo educar en la tolerancia desde una comunidad intolerante? ¿Respondo? Por favor. Bueno, sí, lo que decía ahí, Olaf, Igor, estoy muy de acuerdo en términos generales. Solamente un detalle, fíjense que no es una cuestión en esencia de cambio de mentalidad. Porque eso es como esa idea de hacer conciencia, ya se ha ensayado más de 2000 años y no, ustedes sabrán por qué digo 2000 años, ¿no? Cerca de 2000 años que se ha tratado de hacer conciencia y no ese es el camino. Lo que necesitamos es un nuevo modelo interactivo y esa es la sociedad del afecto. Otro tipo de escuela, otro tipo de sistema educativo. No que el niño un día se dé cuenta y que oiga o lea un libro, sino otro tipo de dinámica interactiva. Entonces, los seres humanos se generan una mentalidad en función de un proceso de vida, de un sistema interactivo, y no primero la mentalidad y luego el proceso de vida. Entonces, desde luego que estas convocatorias pretenden, como esto de la sociedad del afecto,
articular con vivencias de los que nos están escuchando en este momento y entonces bajo esas vivencias ver la posibilidad de hacer. Pero por eso a veces no se entiende. Bueno, Benito Juárez fue también presidente de la República, pero pues Benito Juárez es uno entre muchos. El caso es que todos los de los pueblos originarios, y no solamente los pueblos originarios, todas las personas, las 630 millones de personas de América Latina, o las 7.800 millones de seres humanos del planeta, pues todos desarrollen felicidad y máxima potencialidad y se articule esa posibilidad y vivan en paz y no obstruyéndose los unos a los otros. Es un absurdo de los seres humanos, de la especie humana. Creo que las otras especies se depredan entre sí y los únicos que, o sea, una especie es depredadora de otra y los únicos que son depredadores intraespecie son los seres humanos y es la especie supuestamente más inteligente, pero tiene que ver con la falta. Occidente olvidó el afecto, eso hasta en el Código Da Vinci, el libro, se ve, olvidó el sentido del afecto, se basó en la razón, es lo que le critica Nietzsche a Sócrates, es lo que cuestiona, todo es razón, todo es instrumentación, de Sócrates hasta Kant, todo es concepto. Y los autores, los filósofos posteriores que tienen más que ver con el afecto, como Schopenhauer, como Hegel, como Nietzsche, no han sido procesados social y políticamente. Y por eso nuestros políticos están con una mentalidad pues del siglo XVIII, de la Revolución Francesa. Entonces están muy atrasados, pero en ese sentido no nos escuchan, ni nos van a escuchar, digo yo, porque no tienen las terminales para poder recibir esta información. Bien, ellos suponen que ellos ya están más avanzados, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Autogestión, como esto que estamos haciendo. Autogestión, es decir, no esperar a que un día un político renombrado nos haga caso, porque no nos van a hacer caso. Entonces, tenemos que rebasarlos a través de la autogestión. Y sobre esto que decía, de educar en la tolerancia, fíjense que el concepto de tolerancia en este enfoque de teoría de la praxis no es un enfoque muy bueno. Incluso queremos proponer que desaparezca de las proyecciones sociales o políticas. El concepto de tolerancia se ha utilizado mucho, pero la tolerancia es un concepto capitalista y occidental. ¿Por qué? Porque la tolerancia es decir, pues sí, tengo que vivir junto al vecino o tengo que estar con este compañero, esta compañera, hay que aguantarlo. Tolerancia quiere decir aguantar, no comprender, no respetar, sino pues ni modo. Está tocando su aparato de sonido a muy alto volumen, lo tengo que tolerar porque ese concepto de tolerancia es neurotizante, es contrario a la salud psicológica, contrario al bien. Lo que podemos hacer es tener más respeto, eso sí, más comprensión, sí, más afinidad, más integración. Y entonces esa integración sería, no lo estoy tolerando, no lo estoy aguantando, sino que la música que compartimos o que suena, o la oyen audífonos porque los demás no nos gusta, o nos gusta y le decimos, oye, ¿por qué no pones tal canción? ¿No? Y la podemos compartir entre todos. Entonces, no debe ser tolerancia, sino integración. Entonces, la educación debe ser integradora, complementadora, no educar a los niños a aguantar uno a otro, ¿no? O a otros. Perfecto, Marco. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Siempre de verdad que es un gusto tenerte por acá. Muchas gracias de verdad por haber compartido un ratito de tu tiempo y te dejamos descansar. Sé que ya es tarde allá en México. Sí. No, es temprano, ¿no? Son las 9:30, yo no tengo problema. Me hubiera gustado escuchar a Pedro y a Otilia, pero creo que ya no hay tiempo, ¿verdad? Si quieres, podemos continuar un ratito más, no hay ningún problema. Pues que hagan las dos intervenciones y contesto y ahí terminamos. ¿Qué te parece? Con todo gusto. El campo es tuyo y de ellos también. Bueno, si me permiten, gracias. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, pues adelante. Bien. Me parece interesante la propuesta que haces en el sentido de crear un lenguaje dentro de esta práctica, un lenguaje descolonizado que nos integre realmente la actividad que está desarrollando la escuela con la actividad incluyente que necesita la comunidad. Es una propuesta que durante mucho tiempo algunos individualmente han abanderado, pero no ha concluido por la falta de ese edificio que tú mencionas, construir de esas partes que no hay una institucionalidad, una forma que dé vida a este tipo de necesidades.
Y me venía a la mente cuando tú lo estabas hablando, el caso de que está sobreprotegido el alumno porque ya no es permisible que participe dentro de las actividades propias de la comunidad escolar. Ya no puede integrarse a limpiar la escuela, a limpiar su salón, a limpiar el baño. Ahora tiene que derivarse porque se le está dando un estatus individual que considero en lo particular no corresponde a la necesidad de desarrollo de nuestra sociedad. E incluirlo en la propuesta que haces me parece fabuloso, sobre todo con ese punto que tú das, de descolonización del lenguaje. Una propuesta freiriana, una propuesta que considero sería necesario que abundaras un poco más en esa parte en algún momento. Sí, muchas gracias, Pedro. Estoy muy de acuerdo contigo y bueno, he dado otras conferencias sobre esto de la descolonización y la desoccidentalización, pero bueno, sí es otro tema adicional. Muchas gracias y concuerdo mucho contigo. ¿De dónde eres, Pedro? De Guadalajara. Bueno, Guadalajara, Jalisco. Ojalá luego podíamos hacer algún tipo de contacto. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Seguía Otilia. Otilia está con la mano. Sí, por favor, Otilia. Sí, bueno, ya en parte dijo Marco lo que yo quería decir. Yo lo que creo que debemos hacer es revalorizarnos a nosotros como personas y revalorizar a los que están cerca de nosotros y percatarnos del impacto que podemos tener frente a los demás, porque muchas veces no nos atrevemos porque no sentimos que tengamos impacto con los demás. Y además atrevernos a expresar nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas, porque yo creo que eso es muy enriquecedor. Y yo creo que hay muchos esfuerzos. Ahora yo en la pandemia he visto esta red de universidades que me ha parecido maravillosa. Yo creo que hay muchos esfuerzos de educación de los niños y educarlos no como se educan en las escuelas, de que eres un flojo, eres un tonto, no, de valorar lo que hacen y el esfuerzo que hacen, porque estamos acostumbrados a menospreciarnos unos a los otros. Y yo creo que debemos reconocernos unos y los otros. Eso lo traduzco yo un poco a mi vida cotidiana, lo que dice Marco. No sé si esté en lo correcto o no, pero así lo traduzco yo. Gracias. Sí, Otilia, muchas gracias por tu comentario. Pues obviamente también lo comparto al 100% y pues hemos compartido muchas cosas a lo largo de muchos años con Otilia y pues en este caso también, y me parece que esto último que dice Otilia, de que ya lo está haciendo en su vida cotidiana, es lo que decía yo al final de la conferencia, de que la sociedad del afecto no es para el futuro, es para allá. Es ya empezarla a vivir en tus ambientes en donde te desenvuelvas, ¿no? Y proponerla, generarla y empezar las autogestiones en la escuela, en los centros de trabajo, en la comunidad, en la familia y empezar a tener esta actitud, sobre todo receptiva. Los padres con los hijos ser receptivos, los compañeros de trabajo ser receptivos y buscar la integración, el consenso, y yo creo que ya es tiempo de ir quitándose las votaciones tradicionales, porque ya expliqué por qué, ¿no? Unos ganan y otros. Digo, se puede votar, pero no debe ser la esencia del proceso de vida. Por eso, eso está en los pueblos originarios, esta idea del consenso está en los pueblos originarios también. En fin, muchas gracias, reitero mi agradecimiento a la red internacional que está de psicología en relación con el COVID, que están organizando Gerson Lizarde de Perú y Pablo Cruz de Costa Rica, y pues les agradezco muchísimo que me hayan considerado para esta fecha, y pues ahí estamos continuando con esto. Muchas gracias. Gracias a vos, Marco. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nada más, antes de terminar, recordarles brevemente que pueden escribirnos para ser parte de la red también. Sus organizaciones, sus centros de estudio son bienvenidos. La red no tiene un fin de lucro. Entonces, realmente es un esfuerzo que hemos hecho en varias organizaciones de unirnos, juntarnos y en ese sentido invitarlos también a que sean parte de la red y a que sigamos caminando realmente hacia una mejor América Latina e incluso Europa, ya que tenemos gente también de Europa aquí dentro de la red, y trabajar juntos realmente como pueblos.
Nos pueden escribir a redinternacional.profesional@gmail.com y indudablemente también pues agradecer, bueno, recordarles, perdón, las próximas capacitaciones. Tenemos para este viernes el Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención en Jalisco con el doctor Raimundo, y luego un tema interesante de la psicología del deporte el lunes 13 desde Costa Rica y España a las 12 del mediodía, hora Costa Rica, una de México y Perú, 8 de la noche de España. Y pues aquí están viendo las demás capacitaciones, igual se las subimos ahora al chat, también para que la pudieran descargar y se acerquen también a nosotros. Agradecer a la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional de Bucaramanga, Ludus de Argentina, la ULAPSI, Sinergia Centro Psicológico, Alfepsi, Conexiones Empresariales, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, Universidad de Ixtlahuaca, CUI, Serviprof, la UNAM de Ixtacala, Ágora Organizacional y obviamente a la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, que hoy estuvo presente gracias a su presidente y fundador, Marco Eduardo Murrueta. Agradecerles muchísimo realmente el tiempo que han tenido. Marco, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por sus intervenciones. Recuerden que esto no ha parado, seguimos en pandemia. La única forma que tenemos es cuidarnos nosotros y cuidar a nuestras familias. Mantengamos el desplazamiento social, lavémonos las manos, cuidémonos unos a otros, así cuidamos nuestras familias, nuestra comunidad y nuestros pueblos también. Realmente de parte mía y de Gerson ha sido un gusto tenerlos por acá. Iniciamos este mes muy fuerte, muy lleno de cosas buenas y nos estamos conversando. Que tengan un excelente inicio de semana y que tengan muy buena noche. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Pueden compartir el video, también estamos en Facebook, si alguien se lo ha perdido por algún tema. Y nada, a cuidarse mucho. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Gracias a los amigos que nos han acompañado por Facebook Live también. Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno, realmente, a la distancia y virtual, como debe ser en este momento. Y realmente gracias por seguir compartiendo, acompañándonos. Nos vemos pronto. Que tengan una linda noche. Mándenos Buenas todas noches. las invitaciones, por favor. Con todo Todas gusto. las invitaciones. Con todo gusto. Igual nos puede escribir a red.internacional.profesional@gmail.com y ahí inmediatamente Gerson o mi persona estamos escribiéndoles para invitarlos a todas las capacitaciones. Con todo el gusto del mundo. Y de igual manera pueden solicitar su certificado de participación si así lo desean. Acuérdense que esto no tiene fin de lucro, realmente nos mantenemos únicamente con las donaciones esporádicas que hemos tenido. Eso nos ayuda a mantenernos en el aire, así que bienvenidos sean también si nos quieren apoyar. Con eso pagamos el Zoom y el señor que nos hace el arte. Que tengan una linda noche todos. Raquel, qué gusto Gracias y verte. hasta luego. Mucho Igor, gusto. un placer, qué gusto verlo. Que esté muy bien. Adiós. Hola. Hola, hola. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Dónde puedo buscar nuevas capacitaciones con usted? Con todo gusto, puede escribirnos. Es que no escuché bien el Claro que sí, señora. dónde conectarme. No se preocupe, puede escribirnos al correo que aparece en la pantalla. Ok. Profesional.gmail.com y con todo gusto ahí les hacemos llegar todas las cosas. Igual ya tenemos página web que está aquí también acá abajo. Lo mandamos por correo electrónico. Muy bien, perfectísimo. Muchísimas gracias. No, un placer, un saludo. Que esté muy bien. Gracias.
Y nos fuimos. Buenas noches.